Hola, en este quinto vídeo sobre la aplicación LaserMaster vamos a ver algunas características del control de máquina que aparecen aquí en la pestaña de láser. Como siempre, lo primero que hacemos es abrir una imagen para que se nos activen todas las pantallas. Bien, ahora aquí vamos a elegir el puerto de comunicaciones con la impresora. Esta es una Sculfun S10. Conectamos. Bien. Y ahora vamos a ir al origen de coordenadas. Cuando conectamos, la máquina no hace nada, simplemente nos da información sobre la versión que tiene instalado el firmware, la versión del firmware que tiene instalado la máquina, y no hace ningún otro movimiento porque no todo el mundo tiene los pulsadores de final de carrera y por tanto pues no podemos hacer ningún tipo de movimiento porque podríamos hacer daño a la máquina. Bien, aquí este añadido es una selección de macros. Podemos elegir unas macros, algunas ya están configuradas, pero luego ya veremos que nos permite que nosotros pongamos las nuestras propias. Bueno, ir al origen, le pulso y él irá al origen de coordenadas definido por los finales de carrera. Una de las cosas que quería explicar era los puntos de control que tenemos para poder marcar distintas áreas dentro de nuestro trabajo. Si yo me muevo con el panel de control, bueno, ya sabéis que todo va apareciendo en el fichero de log. Si le doy aquí al home de lo que es el cuadro de control de máquina, volverá al punto desde donde comenzaron todos los movimientos. Sin embargo, si yo me muevo hacia un punto cualquiera y ahora puedo establecer, marcar esa posición donde estoy ahora como el origen del control. Este es el botón para lanzar las macros, lanzo la macro y ahora si yo me muevo a otro punto cualquiera y le doy al home, como veis, cambia y ya ha considerado que nuestro punto de control es ese. Es decir, esta sería nuestra primera forma de marcar un punto de control para poder ir pues al inicio del corte o de lo que nos interese. Además, existen otros dos puntos de control. Vamos a movernos a una posición determinada, por ejemplo ahí, y vamos a marcar como nuevo punto de control. Ya lo hemos lanzado, ya lo hemos hecho con el G28.1 y ahora cuando yo me muevo a mi punto de control de aquí, de lo que es el cuadro de mandos, como veis vuelve a donde lo habíamos seleccionado. Sin embargo, si yo quiero ir ahora al nuevo punto de control, ir al punto del control 1 que hemos establecido, como veis, se posiciona donde había marcado el nuevo punto de control. Es decir, puedo moverme entre esos dos puntos de control sin ningún problema. Bien, bueno, ahora nos vamos a mover. Él, como veis, está moviendo, está lanzando los comandos a la velocidad F3000, que es la que tenemos aquí seleccionada, y el rango de movimiento es de 10 milímetros, que es lo que tenemos aquí seleccionado. Voy a marcar otro nuevo punto de control, que es el punto de control 2. Ya lo he marcado. Ahora me voy a posicionar aquí, donde había establecido, y ahora le voy a decir que se vaya a mi nuevo punto de control 2. Como veis, lo ha marcado. Es decir, que ahora mismo tenemos un punto de control, tenemos un segundo punto de control y tenemos un tercer punto de control. Bien, esto nos permite o nos facilita el que nos podamos posicionar en distintos puntos de lo que es nuestro área de grabado.
Bueno, como decía, este es el control de macros. Ahora mismo está la macro de ir al origen, que irá a donde esté establecido nuestros finales de carrera. Un detalle, cada vez que vamos al origen, este punto de control, igual que los otros dos no se modifican, este punto de control se modifica. El hecho de hacer un reset, diríamos, un ir al origen, este ya se nos ha modificado. Si yo me muevo por aquí y le doy, va a volver aquí. Sin embargo, los otros dos se mantienen en su posición. Vamos al punto de control 1 y vamos a ir al punto de control 2. Bien, esos se mantienen. Bueno, pues además de esos tenemos información de GRBL. Si lo lanzamos, pues nos va a dar la versión. Esto es lo único que hace al principio cuando reinicializamos el puerto. Solo nos da la versión para indicar que ha establecido comunicación, pero no hace ningún tipo de movimiento ni va a ningún lado, por lo que digo, porque no todo el mundo tiene finales de carrera. Marcar la posición de origen de control, ya hemos dicho que es marcar hacia dónde tiene que ir cuando demos aquí al home. El marcar el punto de control número 1, el ir al punto de control, recorrer el perfil de la imagen. Bueno, hay, además de las macros, lo que he denominado supermacros, que son conjuntos de código de G-code complejos, que no es una línea única de G-code, sino que son varias anidadas y entonces las he establecido como una supermacro, diríamos. Luego veremos en el editor cómo hay que hacerlo. Esta recorre el perfil y este corta la imagen. Luego marcar punto de control 2, punto de control 1 y todas las que queramos establecer. ¿Cómo? Pues aquí tenemos el editor de macros. Este es el editor de macros. Yo pongo aquí una macro, por ejemplo, parámetro GRBL. Cuidado con los acentos y las señas, porque esto es un JSON y hace cosas raras, típico de cuando cogéis un texto en castellano y lo pasáis a otro idioma y los acentos pues hace cosas extrañas. Bueno, este es un parámetro que lo conocéis todos, es el parámetro $. Nos va a presentar todos los parámetros GRBL que tiene establecidos la máquina. Pues aquí muestra los parámetros GR o los valores de los parámetros GRBL de máquina. Bien, un detalle, esto lo podemos grabar en disco para que se nos quede, para poderlo abrir. Yo le he llamado, la extensión le he puesto Mac o JSON. Es lo mismo, es un JSON, pero bueno, por separarlo y distinguirlos de otros, pues le he llamado Mac. Pues este fichero de Mac ahora mismo estaría grabado, pero no nos repercute al programa principal mientras no le demos a este botón. Para que nos aparezca esto aquí y tenga control sobre ello el programa principal, hay que dar este botón, con lo cual ya lo habría grabado. Bien, entonces ahora mismo tendríamos ver parámetros GRBL. Si yo le doy a la macro, pues nos muestra, como veis, todos los parámetros, desde el $0 pues hasta el 135, bueno, aunque estos últimos no los utiliza realmente. Bueno, como veis, este es el editor de macros y hay dos macros que, como veis, tienen delante un símbolo de ampersand, que son la de marco y la de corte. Estas son, el ampersand, lo que le indica al programa es que son supermacros, con lo cual el ampersand delante de un texto nos va a indicar que es una supermacro. Hay dos supermacros definidas en el programa. Esto solo se puede definir por el programa, es decir, que si alguien necesita alguna especial lo tendría que pedir, que son marco y corte. Ahora veremos los parámetros que determinan. Yo puedo indicar, bueno, vamos a mover un poco
y vamos a ver, yo desde aquí puedo decirle marco, y si le doy marco, él hace una serie de movimientos. ¿A qué equivalen esos movimientos? A los del tamaño de esta imagen. Esta imagen tiene un tamaño de 50 por 33, es decir, ancho 50 milímetros y alto 33 milímetros. Bien, pues ese es el parámetro que toma él por defecto. Además de eso, toma por defecto esta velocidad. Pero el marco tiene bastante, es decir, tiene más código incorporado. Por ejemplo, si yo le digo marco x50 y lo puedo poner todo junto, lo puedo poner separado. Lo voy a poner separado para que lo veáis mejor, pero se puede poner todo en una única línea que no pasaría nada. El programa lo detecta. Pues de 50 por 50 a una velocidad de, vamos a ponerle 3500 para que sea distinta a la que ya hay. Fijaros que cuando ha hecho el marco no ha encendido el láser, pero nosotros sí queremos, para que nos marque el perímetro del área que queremos grabar, pues le voy a poner que sea un S5. Son valores absolutos. Estos valores son absolutos, están entre este rango. No va en tantos por ciento. Pero además de este S, es decir, ya tenemos el ancho que tiene que ir, el alto que tiene que moverse, la velocidad. S nos está indicando la potencia del láser para que marque algo, pero además tiene otros dos parámetros. N, que es el número de veces que queremos que lo haga, el recorrido, queremos que no lo haga 3 veces, para poder ajustar la pieza con mayor facilidad. Y luego un T, que le voy a poner de 3, y es para que entre cada uno de los movimientos se detenga 3 segundos. Estos serían todos los parámetros. Si yo solo pongo marco, él coge los parámetros estándar y hace el movimiento alrededor de la pieza. Sin embargo, con todos estos parámetros, yo lo que le doy es pues la posibilidad de que nos haga mayor tipo de movimientos. Bueno, pues ahora le voy a dar, lo lanzo, como veis, bueno, el láser quizá no se vea suficiente. Ahí ha parado esos 3 segundos y ahora vuelve a hacerlo por segunda vez, vuelve a parar los 3 segundos y lo vuelve a hacer por tercera vez. Bien, y ahí ya se quedaría. Le voy a poner un S15, a ver si se ve mejor el láser. Ya sabéis que desde aquí directamente le doy al Enter. Ahora sí, como veis, ahora se ve perfectamente que el láser lo ha encendido. Espera los 3 segundos, lógicamente con el láser apagado para no quemar. Y lo vuelve a hacer las 3 veces que le he indicado. Esos son todos los parámetros de lo que es el marco, la macro de marco. Lógicamente, esto si tenemos uno definido, pues podemos, todo lo que no le pongamos, él lo coge por defecto. Por ejemplo, el tiempo lo pone en 0, el número de veces lo pone en 0, la potencia del láser la pone en 0, la velocidad la coge de aquí, lo que aquí tengamos establecido, y las coordenadas, perdón, el ancho y el alto, tanto en el eje X como en el eje Y, lo coge, como he dicho antes, de los parámetros de la imagen, que son estos 50 milímetros a lo ancho por 33 a lo alto. Si yo le cambio esto y le pongo 100 aquí, ya serían 100 por 66. Si ahora simplemente lanzo el marco, la macro marco, como veis se mueve los 100 por los 66 una única vez. Bueno, pues esto sí, ya tenemos definido pues que siempre lo queremos hacer 3 veces, que lo queremos hacer a una velocidad de 4000, que lo queremos hacer, lo podríamos poner aquí. Por ejemplo, pues un marco rápido. Marco rápido. ¿Qué comando pondríamos? Pues le pondría el ampersand
para indicarle que es una super macro. Luego la palabra marco, que ya digo puede ser en mayúscula o en minúscula, le vamos a poner una F de 5000, bueno, vamos a ponerle 4000, con un espacio, no le pongo X e Y porque sí quiero que me haga el reborde de lo que es la imagen que vaya a grabar, una N de 3, una T de 5 segundos, por ejemplo, para que me permita moverlo, y una S de 10. Bien, bueno, aquí pues puedo poner un texto o no, eso ya como quiera. Ya digo, siempre hay que hacer esto, y lo voy a grabar para que veáis luego cuando yo accedo, las macros principales hasta aquí están grabadas en el propio programa, con lo cual cuando yo arranca el programa enseguida me las coge, pero yo puedo hacer muchas más y tenerlas en disco, esas no las guarda en programa, entonces le damos ahí para que se queden aquí grabadas. Si ahora yo me voy y me cojo mi marco rápido, ya tengo la macro y ahora la lanzo, no la lanzo desde aquí, sino la lanzo como, y veis, ahí se está moviendo. El láser está encendido, aunque no lo veáis porque es muy finito. Hace el marco, espera esos 5 segundos para que nos permita reordenar y terminaría. Bien, bueno, pues esta es otra de las posibilidades, que es la de poder lanzar macros, que serían todas estas. Algunas tienen un código muy simple, por ejemplo, una marca de punto de control N1, pues veréis que es básicamente un G28.1. Eso lo que le está indicando es que donde se encuentre ahora posicionado el láser sea el nuevo punto de control. Si yo me voy al que es el punto origen y ahora le digo ir al punto de control 1, pues veréis que vuelve al lugar donde lo habíamos establecido. Bien. El otro añadido es esta parte de aquí, realizar un test de potencia de láser material. Hay muchas matrices complejas, con cuadraditos para las potencias, cuadraditos para las velocidades. Esto tiene una problemática desde mi punto de vista y es que es muy pesado. Pesado en tiempo me refiero. Necesita mucho tiempo para poder grabar toda esa información en un soporte, cuando con básicamente una línea podemos hacer una visión rápida de cómo es diríamos que cómo afecta la potencia del láser a nuestro material en función de la velocidad. Entonces, si nosotros aquí lo que vamos a definir es un número de particiones que queremos. Él nos va a crear un gráfico con las particiones que le hemos dicho y con la dimensión de la partición, que es 10 por 10 en este caso. Estos son en milímetros. Haría un cuadrado de 10 por 10 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es crear la imagen que nos va a grabar con el G-code. Como veis, nos la ha dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 10 particiones que le hemos dicho. Esto tendría un alto o un cuadrado perfecto de 10 por 10 milímetros. Y aquí lo que nos pone son las potencias del láser. Con esto lo que vamos a ver es cómo actúa. Esta es la velocidad, que es la que tenemos aquí puesta por defecto, los 3000. Nos va a indicar cómo actúa en ese material estas potencias de láser a esa velocidad. Con lo cual vamos a ver si hay alguna gama de gris o a partir del 20% ya nuestro láser lo quema todo, que es lo habitual en materiales blandos con láser potentes. Este es un láser de 10 vatios y bueno, os puedo asegurar que por encima de 40 ya incluso quema el papel, que es lo que habitualmente utilizo para pruebas. Bueno, pues voy a hacer una prueba, vamos a ver cómo actúa, pero con unos valores que ya tengo yo relacionados. Para hacer esta prueba he puesto un papel que simula una madera por el colorcillo
Y ahora le voy a dar a esta imagen los parámetros que ya tengo definidos, bueno, que ya he visto que funcionan bien en la máquina. Como veis, le bajo la potencia del láser a 40 porque es un láser de 10 vatios y aquí ya digo, a partir del 20, 30, 40 para arriba es todo negro porque lo quema, incluso en estos valores lo perfora. Entonces, bueno, voy a crear con estos valores el G-code. Como veis, me lo ha cambiado. Ahora nos está lanzando entre 3% y el 40%. El 0 es absurdo porque simplemente no quema. Y esto está, ya digo, con una simple línea podemos ir sustituyendo, bajando hasta ver cómo es el funcionamiento de nuestro material. Pues creado el G-code, aquí tenemos la información. Aquí nos va a dar, como veis, ya nos marca entre 0 y 400, que es el valor absoluto, porque hemos dicho que vamos a trabajar entre el 0 y el 40%. Nos está indicando que es una imagen en gama de grises, que es de grabado horizontal y la imagen está creada para test de potencia de láser, no es ninguna imagen sacada del disco. Bueno, como veis, aquí están las 10 potencias y nos va a definir pues todos estos cuadrados. Lo voy a lanzar, el G-code, ahí está quemando. Como veis, a veces esto corre más rápido, va más despacio en función de cómo se va rellenando el buffer de la máquina. Un detalle, esto es tiempo real, aquí nos va a marcar tiempo real, inclusive va a tener en cuenta si hacemos algún tipo de pausa, pero sin embargo aquí lo que nos marca no es el tiempo, sino nos va marcando cómo es el envío del G-code a la máquina. Es decir, la máquina al principio admite muchísima cantidad de G-code porque el buffer está vacío, pero bueno, según va avanzando, va rellenando esto, como veis, si va a tardar aproximadamente unos 4 minutos, aquí no hemos llegado ni siquiera a la mitad y él ya la ha superado. Bueno, pues luego veremos de que esto se va ralentizando como consecuencia de que el buffer de la máquina se va llenando. Lo bueno que tiene es que no hay pérdida de información porque entre el programa y la máquina, ¿ves?, establecen un diálogo y el programa va más o menos rápido en función de las exigencias de máquina. Voy a detenerlo y luego vemos. Bueno, ya veis, ahora está en el 99%. Se ha ralentizado bastante el envío de G-code y bueno, pues ya ha terminado. Vamos a ver lo que nos ha hecho la máquina. Ahí lo podéis ver, no sé si se ve muy bien o mal, pero como veis, pues a partir de un valor muy bajo ya empieza a oscurecer, con lo cual pues esto nos indica que en este soporte no podemos hacer una gama de grises interesante, con lo cual grabar aquí en este soporte gamas de grises pues no tiene lógica porque no lo va a dejar demasiado feo, con lo cual aquí, y esto es muy importante porque en función del tipo de material pues nos va a interesar saber que lo que tenemos que hacer es básicamente trabajar con los semitonos y luego veremos cómo las imágenes quedan con mejor calidad. Otro detalle a tener en cuenta es que cuando generamos una imagen para lanzarlo y hacer una impresión y ver la velocidad, o una grabación con el láser y ver la relación entre velocidad y potencia, sabéis que siempre que hacemos algo con una imagen habría que darle a grabar para que la pase a la imagen final. En este caso no es necesario, es decir, que la imagen que nosotros queremos grabar, la real, siempre la vamos a tener y esta sería la imagen de trabajo, con lo cual directamente haciendo
una restauración, lo que nos va a hacer es que nos va a revertir la imagen final sobre la imagen de trabajo. Perdón, es con un reset. Bien.